Buenos días, mi nombre es María Joaquina Jiménez del Carpio, soy docente de la materia de Cálculo 1 del Departamento de Ciencias Básicas. El día de hoy vamos a ver un tema muy interesante que es la neuroeducación para un aprendizaje significativo, ¿no? Es un seminario que está preparado más que todo también tanto para docentes como para estudiantes, porque es importante conocer un poco más nuestro cerebro, ¿no? A veces tenemos técnicas o aprendemos, ¿no?, muchas fórmulas, mucho contenido temático, pero no tenemos, ¿no?, el conocimiento de cómo funciona nuestro cerebro para potenciar un mejor aprendizaje. Entonces vamos a dar inicio a nuestra presentación y vamos a comenzar con una pequeña introducción acerca de una problemática en la cual estamos viviendo en nuestro país y en toda América Latina en sí, que es el tema de la educación, ¿no? Vemos resultados, no están contemplados obviamente en los últimos años, ya que podemos observar que hay muchas deficiencias en la calidad educativa a nivel nacional y a nivel de América Latina, ¿no? Nuestros estudiantes, en colegio, etcétera, tienen puestos no muy bajos y ni siquiera acá Bolivia está dentro del ranking, ¿no? A veces ni participamos, pero el escenario sería similar, ¿no? ¿Por qué? Porque conocemos, ¿no?, las deficiencias que existen en el sistema educativo a nivel primaria, secundaria. Sí es verdad, se han tenido buenos avances en el tema de la alfabetización, pero a nivel secundario seguimos teniendo los mismos problemas que hace décadas, ¿no? Eso era una prueba, ¿no?, con respecto a la prueba PISA en los países, ¿no?, de Latinoamérica justamente, como podemos observar en la presentación, el ranking, ¿no?, de todos los estudiantes y cuáles son las pruebas que se tienen a nivel lectura. En ciencia tiene un porcentaje similar. De igual forma, ¿no?, tenemos en lo que es la parte de matemáticas, ¿no?, que es lo que nos interesa ahora. Y efectivamente, ¿no?, estos resultados tienen muchas consecuencias a futuro y hacen que los estudiantes pierdan, ¿no?, la motivación para poder estudiar, especialmente la parte de matemáticas, ¿no? Es más, podemos observar que genera, ¿no?, muchas consecuencias. Una de esas es justamente los estudiantes reprobados, ¿no? Mayor porcentaje de estudiantes reprueban en el nivel secundario y en las materias, ¿no?, donde más problemas tienen justamente es la parte de matemáticas. De igual forma, ¿no?, hay algunos que recursan, que continúan con los estudios pese, ¿no?, a las reprobaciones que se tienen. Acá tenemos una tabla, ¿no?, de los diferentes departamentos a nivel nacional y departamental. Los porcentajes, ¿no?, en algunos casos hay una mayor porcentaje de reprobados de varones que de mujeres. En el área urbana, ¿no?, hay más porcentajes de reprobados
y retirados por abandono que en el área rural. Entonces aquí vemos, ¿no?, lo que son las consecuencias, ¿no?, de de los resultados que se tienen a nivel educativo en tema de colegio, ¿no? Entonces, ¿no?, bajo estos resultados, ¿no?, reprobaciones, exámenes, etcétera, podemos observar claramente que ya, ¿no?, desde muy pequeños nuestro cerebro va generando un temor hacia lo que son las matemáticas y las ciencias exactas. Y no solo en eso, sino también de manera general, ¿no?, y va quitando esa motivación de los alumnos, de los estudiantes, para querer aprender más, ¿no?, por malas experiencias que hayan tenido, ¿no?, una reprobación, o bueno, hay muchos factores que han hecho también que algunos estudiantes abandonen el colegio o no ingresen inmediatamente a la universidad y bueno, ¿no?, tengan ese miedo, ese temor a lo que son los problemas en las ciencias exactas, especialmente, ¿no?, en matemáticas y qué decir en cálculo. De ahí, ¿no?, pese a que la realidad nos muestra la importancia de esta, ¿no?, vemos que en todo el mundo, en la vida cotidiana, se maneja lo que son las matemáticas. Y no solamente, ¿no?, los ingenieros, nosotros o los científicos manejan cálculos, sino en todo está relacionado, ¿no?, en la medicina, finanzas. Entonces en la vida cotidiana se maneja lo que son las matemáticas, se maneja la parte de el cálculo. Y lo vemos, incluso desde la antigüedad, ¿no?, se han hecho varios estudios y podemos observar, ¿no?, antes de que se generen las fórmulas como las conocemos hoy en día, ya se veía, ¿no?, en las pirámides incluso lo que es el cálculo. Entonces acá podemos observar que hasta hoy en día siempre se usa lo que son las matemáticas en la vida cotidiana y en los grandes descubrimientos que se han hecho. Por ende, ¿no?, esta pequeña introducción justamente nos lleva a que el cerebro es el factor clave para el aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Y para esto vamos a conocer un poco cómo se maneja nuestro cerebro para poder tener un mejor aprendizaje, ¿no? Esto para todos en forma general y también, ¿no?, como docentes, poder conocer, ¿no?, cómo maneja el cerebro para poder trabajar, ¿no?, con herramientas que nos ayuden a dar una mejor enseñanza. Entonces vamos a conocer qué es el cerebro, ¿no? El cerebro es el órgano más complejo de nuestro cuerpo, ¿no? Controla todas las funciones del cuerpo, interpreta la información del mundo exterior, encarna la esencia de la mente y del alma. La inteligencia, la creatividad, la emoción y la memoria son algunas de las muchas cosas que maneja nuestro cerebro. También sabemos, ¿no?, desde la perspectiva filosófica, lo que hace al cerebro especial en comparación con los otros órganos es que la forma, ¿no?, de estructura física en donde se presenta el corratero material de las distintas actividades de la mente. Entonces vamos a conocer un poco más el cerebro de manera fisiológica, ¿no?, biológica, cómo se comprende esto para poder entender cómo podemos utilizar, ¿no?, nuestro cerebro, incluso hasta cómo podemos cuidarlo para poder mejorar en nuestro aprendizaje. Bueno, vamos a tomar en cuenta estas tres partes del cerebro, ¿no?, que son las que vamos a dar una breve explicación, ¿no?, que es la amígdala, el hipocampo. Bueno, empezaremos con el hipocampo. ¿Qué es el hipocampo? Es una estructura del cerebro embutida profundamente en el lóbulo temporal de cada corteza cerebral. Es una parte importante del sistema límbico de una región cortical que regula el estímulo, emoción
aprendiendo y también, ¿no?, es el que maneja la parte de la memoria. En este hipocampo es donde se forman todos nuestros recuerdos y se catalogan para ser almacenados a largo plazo en otras partes de la corteza cerebral. En el hipocampo se van a crear nuevas neuronas a partir de células madre adultas, generando un tipo de plasticidad cerebral. Otra parte importante del cerebro es la amígdala, ¿ya? Que bueno, es una estructura subcortical situada en la parte interna del lóbulo temporal mediano. Este elemento posee conexiones con la gran mayoría del encéfalo, siendo el núcleo de especial relevancia que puede afectar al conjunto del sistema nervioso y en la funcionalidad del organismo. Entonces podemos ver que la amígdala es el centro de control de nuestras respuestas emocionales: placer, miedo, ansiedad, enojo. Y además también es el encargado de activar un gran número de patrones de actuación. Define también el contenido emocional de nuestros recuerdos, ¿no? Por lo tanto, juega un papel muy importante en la determinación de cómo lo almacenamos. Otra parte importante del cerebro es el neocórtex, ¿no? O también se lo puede llamar neopalio o isocórtex, que es la denominación que reciben las áreas más evolucionadas en la corteza cerebral, ¿no? Lo que vemos aquí iluminado en esta imagen se le denomina el neocórtex. También se lo conoce como la función ejecutiva y está involucrado en funciones superiores como la percepción sensorial, la generación de comandos motores, el razonamiento espacial, el pensamiento consciente y el lenguaje. En esta área cerebral se van a ejecutar el pensamiento humano y el desarrollo de las funciones cognitivas superiores, ¿no?, como el razonamiento, el lenguaje, la planificación, la creatividad, entre otros. Entonces, como podemos observar, nuestro cerebro, ¿no?, es complejo y cada una de las partes es importante y tenemos que ver, ¿no?, y conocerlas un poco para ver cómo se maneja. Bueno, también podemos tomar en cuenta y decir que nuestro cerebro, ¿no?, se puede dividir en dos, ¿no?, lo que es nuestro cerebro consciente y nuestro cerebro inconsciente. ¿A qué se refiere esto? El cerebro consciente, bueno, es el neurocórtex. Mide un 4 o 5% del total de nuestro cerebro. Es donde se toman decisiones y se resuelven los problemas. Sus funciones principales son el elevado nivel de pensamiento, decisiones, comprender, razonar, memorizar y recordar. Entonces, como podemos observar, si bien, ¿no?, el cerebro consciente tiene un volumen de masa muy pequeño relativamente a lo que es el cerebro, es muy importante y en esta parte, ¿no?, está encargada de la toma de decisiones y de resolver los problemas, ¿no? Acá también, ¿no?, gracias a lo que es nuestro cerebro consciente, también comprendemos, razonamos, memorizamos y recordamos. El cerebro consciente tiene sus limitaciones, ya que el cerebro consciente utiliza demasiada energía, ¿no? Es decir, que se necesita, ¿no?, mucha concentración para que nuestro cerebro consciente trabaje y por ende necesita energía. Es pequeño y por ende solamente puede mantener 4 piezas de información al mismo tiempo. También procesa seriamente la información y solo puede hacer una sola cosa a la vez. Es importante conocer esta parte de nuestro cerebro, ya que muchas veces, ¿no?, al aprender de igual forma a realizar diferentes actividades en nuestra vida cotidiana,
A veces decimos, bueno, los jóvenes somos multitareas, ¿no? A veces lo relacionan más también con las mujeres, ¿no? Las mujeres pueden hacer un montón de cosas a la vez. Pero cuando hablamos del aprendizaje, si realmente queremos tener un aprendizaje significativo, tenemos que tener en cuenta que para que las cosas se queden en nuestro cerebro, tenemos que usar el cerebro consciente. Y este no puede hacer varias cosas a la vez, ¿no? Entonces, para un aprendizaje significativo, tenemos que tomar en cuenta ese aspecto, ¿no? Y concentrarnos en lo que realmente estamos haciendo. Necesita el balance correcto de neuroquímicos para poder operar en su máximo nivel. Poca dopamina y adrenalina representan fatiga y cansancio en exceso que puede generar estrés y perder el control. Para también, ¿no?, poder mantener nuestro cerebro y tener un mejor aprendizaje, más adelante, ¿no?, les voy a dar algunos tips, pero es importante tomar en cuenta, ¿no?, de que de manera biológica, efectivamente, para operar al máximo de su capacidad, necesita energía, ¿no? Necesita que no esté fatigado ni cansado. Entonces, más adelante vamos a enfatizar un poco más en esta parte para que podamos comprender cómo cuidar, ¿no?, lo que es nuestro cerebro. También se distrae fácilmente, ¿no? El cerebro consciente, como solamente puede hacer una sola cosa a la vez, se distrae con facilidad ante otros aspectos. Es más, se dice que los adolescentes tienen una percepción de concentración de 20 minutos como máximo, ¿no? Que solo se pueden concentrar ese término de tiempo y luego se pueden distraer con varias cosas. Y esto es algo importante que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Porque al estudiar, al recibir las clases, y más ahora, ¿no?, que estamos en una situación complicada y que estas son virtuales, tenemos a nuestro alrededor muchas distracciones, ¿no? Y estas distracciones influyen a que nuestro cerebro consciente se distraiga, ¿no?, y se mueva, ¿no?, y obviamente pierda el control de las cosas que está haciendo y ya no logre atender. Pocos recursos también se tienen para funciones, como decir, entender, memorizar y recordar, ¿no? Entonces, tiene que haber, ¿no?, un buen aprendizaje para poder llevar a nuestra memoria de largo plazo. Ahora vamos a ver lo que es el cerebro inconsciente. Bueno, el cerebro inconsciente maneja nuestras conexiones y hábitos, ¿no? Todos los hábitos como caminar, hablar, usar la computadora, manejar, escribir en el celular. Entonces, cosas que lo hacemos, ¿no?, de manera cotidiana y que ya no es necesario tener una concentración para realizarla al 100%, ¿no? Como el tema de comer, ¿no? Algunos dicen, ¿no?, sí nos concentramos, pero no en su totalidad. Tiene una capacidad masiva. Nuestro cerebro inconsciente sí tiene más capacidad de almacenaje, ¿no?, como quieran decirlo. Entonces, sí, ¿no?, puede hacer varias cosas a la vez, ¿no? Mientras caminamos, hablamos, ¿no? Igual hay algunos que mientras realizan operaciones no estamos moviendo nuestras manos, estamos comiendo y estamos viendo a veces, ¿no? No sé, la tele o están haciendo otras cosas. Entonces, sí, se puede hacer varias cosas a la vez con nuestro cerebro inconsciente. Se necesita poco esfuerzo necesario para operarlo, ¿no? Entonces no es necesario, ¿no?, tener una capacidad de concentración para poder manejar nuestro cerebro inconsciente, ya que no necesita poco esfuerzo. Y es multitasking, ¿no? Como esta palabra sería que es multitareas, ¿no?, que sí, nuestro cerebro inconsciente puede hacer varias actividades, varias cosas al mismo tiempo. Acá, en el 2011, la doctora Alea Crum, ¿no?, de la Universidad de Yale, y el doctor William Corbin de Arizona realizaron una investigación para evaluar si la sociedad filosófica de las personas medidas por el péptico intestinal, ¿no?, de la ghrelina, pueden variar dependiendo de la mentalidad con la que uno consume un alimento. La ghrelina es una hormona producida por el estómago cuya función es informar al cerebro
de que el cuerpo debe alimentarse. Así su nivel aumenta antes de comer, provocando un aumento de apetito y disminuye después. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? ¿No? Agarraron la bebida y la vaciaron en 2 vasos distintos, ¿no? En una vemos que decía, ¿no?, que esta bebida tiene 104 calorías y la otra 620, ¿no? Y les dieron a tomar la bebida. Y efectivamente, ¿no?, los resultados obtenidos después, ¿no?, de este tiempo que se les dio a beber esta bebida, se pudo observar que aquellos, ¿no?, que pensaron que tenía o que han consumido la bebida con una mayor cantidad de calorías, han aumentado más de peso. Entonces sí ha influido en el peso corporal de estas personas. Entonces, y era la misma bebida. Así que imagínense el poder que tiene nuestro cerebro, ¿no?, que solamente, ¿no?, al ver ciertas cosas ya podemos manejar incluso, ¿no?, de manera física nuestro cuerpo y el impacto que tiene, ¿no? Y esto es importante. ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿no?, nos damos, ¿no?, una mentalidad, o hemos tenido hace muchos años atrás, ¿no?, una mentalidad diferente, ¿no?, que hace, como les mostraba, ¿no?, a través de estadísticas, lo que nos dicen nuestros antecesores, ¿no?, nuestros padres, que las ciencias, las matemáticas es difícil. Entonces ya tenemos esa mentalidad y antes de empezar a estudiar ya vemos, ¿no?, con esa dificultad. De igual forma se ha hecho un estudio, ¿no?, la doctora Carol Dweck con la Universidad de Stanford investigó con años cómo los niños enfrentaban con el fracaso y el trabajo duro, para lo cual empezó observándolos cómo resolvían los rompecabezas. Empezaban con un nivel fácil y los siguientes iban complicando. Entonces, ¿cuáles han sido los resultados de este estudio? ¿No? Es muy interesante, ya que un grupo de niños, ¿no?, frente a las dificultades, algunos dejaban el rompecabezas, ¿no? O sea, al principio lo resolvían fácil, pero cuando se iba complicando, lo dejaban. Mientras que otro grupo de niños, enfrente a la dificultad, se motivaba más y se esforzaba más para resolver el rompecabezas. Vean aquí lo importante, ¿no?, que es justamente el poder de nuestro cerebro y cómo éste va manejando o lo que realiza, ¿no?, a través de las situaciones en las cuales nosotros nos podemos encontrar. Y esto obviamente tiene muchas repercusiones y ¿no?, con lo que lleva estos factores. ¿Y a qué nos lleva esto? ¿No? A poder ver cómo es nuestra mentalidad. Nuestra mentalidad, se puede dividir en 2. Algunos tienen la mentalidad fija y otros la mentalidad de crecimiento. Entonces, cuando hablamos de mentalidad fija, estamos hablando de que, es una mentalidad de que el fracaso limita las habilidades, ¿no? Se dice, la crítica me hunde, no me gustan los retos, soy malo para esto, me han dicho que no era bueno para esto y como me dijeron, entonces debe ser así, ¿no? Desde muy pequeños mis padres me han dicho que era tonto para las matemáticas o para las ciencias, ¿no? Desde muy pequeño me dijeron, un profesor me dijo que no era bueno para esto. Entonces, ¿qué es lo que genera en nosotros? Una mentalidad fija, ¿no? ¿Por qué? Porque las habilidades, y decir, no, mis habilidades no cambian. Si yo nunca he sido bueno, y esto para todo, ¿no? Nunca he sido bueno en los deportes y nunca lo voy a hacer. ¿Para qué ir a jugar? ¿No? Nunca he sido bueno para aprender idiomas. Entonces, ¿para qué lo voy a hacer? Entonces, de esta forma, con una mentalidad fija, tu potencial está predeterminado. Te quedas con lo que ya conoces, te conformas con lo que estás aprendiendo y no quieres crecer, ¿no? Y esto genera frustración y abandono. En cambio, si nuestra mentalidad es una mentalidad de crecimiento, el fracaso es una oportunidad
La crítica puede ser constructiva porque nos va a ayudar a mejorar en aquello que nosotros no somos buenos. Los retos nos van a ayudar a crecer, ¿no? Podemos comprender de que podemos hacer lo que querramos, ¿no? Podemos aprender cualquier cosa. Nuestro cerebro no está limitado. El esfuerzo y la actitud determinan mis habilidades. Y cuando tenemos mentalidad de crecimiento, nos gusta probar cosas nuevas. No tenemos miedo al cambio. Es más, estamos buscando cada vez más retos. Y el éxito de los demás también nos inspira, ¿no? Cuando tenemos mentalidad fija, a veces nos enfocamos más en, no sé, en todo lo que es negativo. Y bueno, no decimos, yo soy malo en esto y punto. Me quedo con lo que soy bueno. He nacido bueno para esto y nada más. Para eso voy a vivir. Se dan por vencidos con facilidad. Evitan desafíos. Evitan los cambios. Mientras en la mentalidad de crecimiento, bueno, si eres bueno en algo, puedes ser mejor. No te limitas. Prevalece mucho el deseo de aprender. Estás consciente de que tus talentos pueden llevarse a un nivel superior y asumes retos y eres abierto a los cambios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Cambiar nuestra mentalidad para tener un mejor aprendizaje. Una mentalidad fija no nos sirve para el aprendizaje, ¿no? Porque nos quedamos con los conceptos, memorizamos y no hacemos las cosas por nosotros mismos. Necesitamos docentes, necesitamos estudiantes con una mentalidad de crecimiento. Necesitamos ingenieros con una mentalidad de crecimiento. ¿Por qué? Porque los ingenieros son los que crean, los que hacen ciencia. Entonces, imagínense un ingeniero con mentalidad fija. No da. Vamos a continuar. Y en base a esto, también es importante conocer que aparte de cambiar nuestra mentalidad, es importante conocer la neuroplasticidad del cerebro, ya que este proceso es clave para el aprendizaje y el desarrollo de todo tipo de talento, ¿no? ¿Qué es la neuroplasticidad? Bueno, la neurociencia confirma que el cerebro tiene una capacidad de cambiar a lo largo de su vida. Está cambiando quiénes somos, al menos en nuestras conexiones sinápticas. Eso quiere decir que sí podemos cambiar de mentalidad, que sí podemos cambiar nuestro cerebro, que sí podemos desarrollar mejor nuestro aprendizaje y cada vez desarrollar mejor el tipo de talento que tenemos. Sí, ¿no? De acuerdo a la doctora, la neuroplasticidad se refiere a los cambios fisiológicos en el cerebro que ocurren como resultado de nuestras interacciones en nuestro entorno, ¿no? Desde el momento que nuestro cerebro comienza a desarrollarse en el útero hasta el día de nuestra muerte, las conexiones entre las células de nuestro cerebro se pueden reorganizar en respuesta a las necesidades que podemos tener, ¿no? Necesidades cambiantes. Este proceso dinámico nos permite aprender y adaptarnos a diferentes experiencias, ¿no? Y está dentro de nuestra naturaleza el cambio. Hasta en el ámbito educativo hemos tenido un cambio grande, ¿no? De la educación presencial a la educación virtual. Y bueno, no muchas personas no se han podido adaptar a este cambio, pero solamente es ¿por qué? Porque tenían una mentalidad fija, ¿no? Pero una mentalidad de crecimiento obviamente nos va a ayudar a cambiar. Y la neuroplasticidad, es decir, de manera fisiológica, sabemos que nuestro cerebro sí puede cambiar, ¿ya? Se puede desarrollar de manera diferente, se adapta de acuerdo a las necesidades que podamos tener cada uno de nosotros, ¿no? Si es necesario aprender algo, pues lo aprendemos. Y así debería manejarse nuestro cerebro. La neuroplasticidad es la capacidad del cerebro para formar nuevas conexiones y vías para cambiar la forma en la que están conectados los circuitos de nuestro cerebro.
La neurogénesis es la capacidad aún más sorprendente del cerebro para desarrollar nuevas neuronas, ¿no? Lo dice Berglund en el 2017. Esto nos dice, ¿no?, que cuando cambias de cerebro, tu mente cambia. Y cuando cambias de opinión, puedes cambiar tu vida. Cuando nosotros aprendemos, vamos formando nuevas vías en nuestro cerebro. Entonces, imagínense, justamente una parte muy importante para desarrollar nuestro cerebro es aprender. Cuando aprendemos, formamos estas nuevas vías del cerebro. Otra cosa importante, cada nueva lección tiene el potencial de conectar nuevas neuronas y cambiar el modo de operación predeterminado de nuestro cerebro. El cerebro siempre se va a seguir desarrollando e incluso existe la posibilidad de seguir aprendiendo durante toda tu vida. Entonces, pese a esto, es decir, con esta definición, lo que les quiero decir es que una persona nunca puede dejar de aprender. Siempre podemos continuar aprendiendo, ¿no? No dejen de aprender. La vida, ¿no?, como nos dice, ¿no?, esta pequeña imagen, la vida nunca nos deja de enseñar. Entonces, si por algún motivo alguien te dijo que no eres bueno para algo, que no puedes aprender algo, eso es completamente falso, ya que todas las personas podemos aprender absolutamente todo. Sí es verdad que a veces somos que somos mejores en algunas cosas que en otras, pero es por el tema de la práctica. Eso no quiere decir que no seas bueno en algo o que no puedas aprender algo. Y eso es importante, ¿no?, que tomemos en cuenta en nuestra vida y que también, ¿no?, lo tomemos en cuenta en nuestro cerebro, ya que tampoco existe edad para aprender. No importa si hace años dejaste, no sé, de estudiar y estás retomando los estudios de tiempo, ¿no? O igual, de mucho tiempo estás recordando ciertos conceptos o estás aprendiendo cosas nuevas que nunca las habías visto antes. El cerebro va a seguirse desarrollando y justamente nos muestra, ¿no?, de que nuestro cerebro nunca va a dejar de aprender, ¿no? Que sea una lección importante para cada uno de nosotros. Ahora, ¿cómo aprende el cerebro? El aprendizaje demanda atención, ¿no? Como lo habíamos visto, para poder aprender se necesita que esté trabajando nuestro cerebro consciente, ¿no? Y eso requiere mucha atención. Y bueno, la atención requiere partes específicas del cerebro. Los sistemas neuronales se fatigan rápidamente en cuestión de minutos, ¿no? Les ha debido pasar, ¿no? Con 10 a 15 minutos de actividad sostenida, las neuronas se vuelven menos receptivas y necesitan un descanso. Atender y estar concentrado agota. Entonces, en esta parte, ¿no?, nosotros tenemos también, ¿no?, que estar conscientes que nuestro cerebro necesita atención y necesita, ¿no?, lo que es que estemos conectados y un esfuerzo. Eso es importante. Y obviamente, ¿no?, atender y estar concentrado nos va a agotar. Les ha debido pasar alguna vez, ¿no?, que han estado estudiando constantemente, ¿no?, para los parciales o para un examen, ¿no?, en específico, y a veces uno se cansa más, ¿no?, termina el final del día y está mucho más agotado que, no sé, haber hecho una actividad física. Y pasa. Ahora, ¿cómo sucede el aprendizaje? Bueno, a través de una red de neuronas, la información sensorial se transmite por sinapsis a lo largo de la vía neuronal y se almacena temporalmente en la memoria a corto plazo, una región volátil del cerebro que actúa como centro receptor para una avalancha de información sensorial que encontramos en nuestra vida diaria.
Acá en esta pequeña imagen, ¿no?, podemos ver el proceso de sinapsis, ¿no? Mecanismo, ¿no?, como dice, de comunicación que se produce entre dos o más neuronas a fin de poder transmitir de manera masiva el impulso nervioso para poder coordinar una función en el organismo, ¿no? Estas en la sinapsis las neuronas no se tocan físicamente, ¿no?, pero de igual forma transmiten, ¿no?, la información entre una y la otra a través de la sinapsis. Bueno, el Centro para la Neurobiología y el Aprendizaje de la Memoria de la Universidad de California tiene en experimentos, en California, Irvine, en experimentos con ratones, pudieron aislar y observar las acciones del cerebro mientras aprendían una nueva tarea. Los investigadores descubrieron que cuando dos neuronas interactúan con frecuencia, forman un enlace que les permite transmitir con mayor facilidad y precisión. Esto lleva a que recuerden más complementos y una recuperación más fácil. Por el contrario, cuando dos neuronas rara vez interactúan, la transmisión a menudo era incompleta, lo que provocaba una memoria defectuosa o ninguna memoria. Entonces, ¿qué es lo que podemos nosotros ver, ¿no?, a través de este experimento? Que cuando nosotros realizamos una tarea, ¿no?, por primera vez es más difícil, pero cuando realizamos una tarea por más veces, nuestro cerebro mismo ya recuerda, incluso para cuando salimos, ¿no?, a la calle, ¿no?, están caminando, conocen, ¿no?, la zona, etcétera, pueden caminar sin ninguna dificultad. Cuando uno viaja, no conoce el lugar, está yendo por primera vez, ¿qué es lo que hace, no? Anota la dirección, va preguntando, busca el GPS, ¿no?, va direccionándose, entonces le cuesta más, ¿no?, al cerebro. ¿Esto en qué nos ayuda, ¿no?, este pequeño estudio a nosotros, ¿no?, para lo que es el aprendizaje? Justamente que si queremos que nuestro cerebro, ¿no?, recuerde algo con mayor facilidad, hay que practicar. La práctica, ¿no?, es la clave para que seas mejor en algo. Entonces, si tú practicas más una cosa, obviamente vas a ser mejor en esa cosa cada vez más, que si no practicas o no lo realizas. Entonces, si realmente quieres tener un aprendizaje significativo, es necesario practicar para que con la práctica, ¿no?, todo lo que nuestros conocimientos vayan a nuestra memoria a largo plazo. El aprender nuevas cosas, la memoria y el recuerdo se fortalecen con la frecuencia y la actualidad, ¿no? Es decir, obviamente, para el aprendizaje siempre tenemos que estar actualizados, ¿no? Por eso tenemos que hacer que nuestro cerebro practique. No debemos dejar de aprender nunca. Cuando más practiquemos y ensayemos algo nuevo, reciente, ¿no?, que hayamos aprendido, va a ser más fácil para nuestro cerebro transmitir esa experiencia de manera eficiente y almacenarlas para un fácil acceso. Y más adelante, ¿no?, este proceso se llama fluidez, ¿no? Va a hacer que nuestro cerebro se maneje de manera más fluida. Ahora, les voy a dar unas pequeñas recomendaciones para mantener a nuestro cerebro en óptimas condiciones. Es verdad, ahora que ya lo conocemos, ¿no?, hemos conocido un poco las partes del cerebro, cómo se maneja, cómo funciona, es importante ahora saber cómo tratar a nuestro cerebro. Para esto vamos a ver que es importante el cuidado de nuestro cerebro para un mejor aprendizaje, ¿no?, ya que si no lo cuidamos no vamos a poder tener un aprendizaje óptimo. Entonces, algo muy importante, el cerebro no envejece al ritmo del resto de los órganos del ser humano. Se ha demostrado que la estimulación cerebral continúa y favorece el desarrollo de nuevas conexiones neuronales, lo que permite en gran medida compensar el deterioro causado por la edad, ¿no? Entonces sí, el cerebro nos ayuda, ¿no?, a rejuvenecer. Y para prevenir también ciertas
enfermedades, etcétera, tenemos que hacer que nuestro cerebro se desarrolle, que nuestro cerebro practique, que nuestro cerebro es una forma, ¿no?, de aprender también es cuidar nuestro cerebro. Otra forma también es recordar la importancia del sueño, ¿ya? Esto lo voy a tomar también un poquito más adelante, voy a desarrollar más adelante, ya que es importante y crucial, porque el cerebro descansado aprende con mayor facilidad, ¿ya? Entonces, otra parte importante es la dieta, ¿no? Sabemos, ¿no?, que la dieta también va a hacer que nuestro cerebro se desarrolle de mejor manera. Y bueno, ¿no?, ¿qué tipo de dieta? Dieta sana, basada en plantas, rica en granos, pescado, fruta. También el vino puede conducir a funciones cerebrales más elevadas, ¿no? Entonces, hay alimentos, obviamente, que van a hacer que van a conducir, ¿no?, a que nuestras funciones cerebrales sean más elevadas. Entonces, en este punto, ¿no?, es importante, ya que muchas veces, ¿no?, por ciertos motivos acá, lamentablemente, ¿no?, en Bolivia no estamos acostumbrados a veces incluso a desayunar. Y si no estamos bien alimentados, nuestro cerebro no va a funcionar a la capacidad que debe funcionar. Y es importante tomar en cuenta ese aspecto, ¿no? Y tampoco es que no comiendo sanamente también vamos a hacer que nuestro cerebro funcione, sino que es importante el tema de la alimentación, ¿no?, para tener un mejor aprendizaje, ¿ya? Y esto yo les digo, ¿por qué? Porque he visto muchas veces, ¿no?, estudiantes, hasta docentes también, que en algunos casos cuidan, ¿no?, o descuidan lo que es el tema de la alimentación. No desayunan, o justo, no, por estudiar es que tengo un examen y no me da tiempo de comer. No me da tiempo de prepararme algo sano, ¿no? Mejor me compré una hamburguesa o algo, no sé, unas papas, etcétera, y listo. Pero no nos damos cuenta que si nos alimentamos de manera correcta, nuestro cerebro va a asimilar de mejor forma la información que vamos a recibir en los estudios. Entonces, es importante, ¿ya? No descuidemos esto. También, otra cosa importante es que sonreír puede volver a entrenar a nuestro cerebro para buscar posibilidades positivas en lugar de negativas. Entonces, sonreír ayuda también a tener un mejor aprendizaje. Algo que mostraba, ¿no?, al principio, las estadísticas, lo que a veces nos meten miedo en lo que es las matemáticas, el cálculo, las ciencias exactas, etcétera. Ese miedo, ¿no?, genera que no querramos aprender eso, ¿no?, que no tengamos la necesidad o, bueno, incluso hasta odio a ciertas asignaturas para el aprendizaje. Pero, ¿no?, si nosotros, ¿no?, cambiamos un poco esa mentalidad y vemos lo bueno, lo positivo, entonces vamos a tener un mejor aprendizaje. Y obviamente, ¿no?, como dice la sonrisa, sí ayuda, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando vemos que algo nos gusta, ¿no?, cuando algo nos pone felices, queremos practicar más, ¿no? Queremos que realmente sea estudiar, ¿no?, constantemente. También es importante para cuidar nuestro cerebro aprender a festejar las pequeñas victorias. Frog, director del Laboratorio de Tecnología Persuasiva de la Universidad de Stanford, señala que la frecuencia del éxito es más importante que el tamaño del éxito, lo que recomienda aprender a celebrar avances diarios en tus planes. Esto es importante, ¿no?, porque el reconocimiento lo que genera en nuestro cerebro es dopamina, ¿no?, que es un mensajero químico, justamente neurotransmisor, que genera placer y regula la motivación y el deseo, y hace que el cerebro influya inconscientemente para repetir conductas o el comportamiento por el que una persona fue reconocida. Entonces aquí vemos, ¿no?, que justamente para que nuestro cerebro trabaje mejor es importante aprender a festejar las pequeñas victorias y no enfocarse en lo negativo, ¿no? A veces sí, es verdad, tenemos una meta, tenemos un objetivo, queremos llegar a eso, pero para llegar a esa meta hay que recorrer un largo camino, y ese largo camino, bueno, tenemos que aprender a celebrar. Tal vez no tengamos, ¿no?,
la nota que esperábamos, o bueno, ¿no? Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que aprender a festejar? Que hoy soy mejor que ayer, que hoy he aprendido algo más que el día de ayer, ¿no? Que he logrado avanzar. Aquí en este punto quiero que tomen en cuenta de que no nos comparemos con los demás, ¿ya? Sino que nos comparemos con nosotros mismos. Y esto va a ayudar mucho en nuestro aprendizaje, porque si queremos saber tener el conocimiento de la persona de al lado o de nuestro compañero, ¿no? Que saca 100, etcétera, va a hacer que nos bajoneemos y que ya no queramos aprender y nos desmotivemos. Entonces yo les invito a que cada uno se compare con uno mismo y que aprendamos, ¿no? A festejar nuestras pequeñas victorias. Bueno, logré realizar, ¿no? Un ejercicio. No importa si lo hice en menos tiempo, pero la anterior vez me costó más, pero ahora ya lo pude hacer. Entonces, veamos, ¿no? Comparémonos con nosotros mismos y tratemos de ser mejores cada día. Eso es importante. Y en el proceso, ¿no? También empezar a reconocer las cosas buenas que nosotros hacemos. Cuerpo y mente sanos. Esto es importante, ¿no? Según el según el neurólogo Etienne van der Walt, mantenerse activo es una de las mejores formas para mejorar la salud del cerebro. Se ha demostrado que las formas específicas de ejercicio son muy beneficiosos para el crecimiento y cuidado del cerebro. No es importante, ya que también, ¿no? La parte física nos ayuda a que nuestro cerebro se desarrolle mejor. Es decir, ¿no? Que pese, ¿no? Que igual, ¿no? Estamos en una educación virtual, etcétera. Nos hemos acostumbrado a estar más quietos, ¿no? Cerrados en nuestras casas y no nos damos cuenta de que esto también influye en nuestro aprendizaje. Así que es necesario que hagamos actividad física, ¿no? Un poquito de ejercicio, eso va a hacer que nuestro cerebro se desarrolle mejor, ¿no? Un estudio del 2014 de la Universidad de Illinois encontró que los niños que hacían ejercicio regularmente tenían mejor capacidad de bloquear información irrelevante y concentrarse en la tarea en cuestión. También señaló que los participantes en el estudio terminan con mayores habilidades para alternar entre las tareas cognitivas. Entonces, el ejercicio, la actividad física nos va a ayudar también a mejorar lo que es parte de nuestra concentración. Otra parte muy importante es que utilices tu cerebro, ¿no? Al igual que otros músculos en el cuerpo, ¿no? En el cuerpo, si queremos desarrollar un músculo, tenemos que ejercitarlo. Si no lo ejercitamos, no hay músculo. Entonces, lo mismo pasa con nuestro cerebro. Tenemos que usarlo, ¿no? Como vemos acá, ¿no? Un pequeño pensamiento. Te recuerdo que utilizar el cerebro no es un delito, ¿no? Bueno, acorde a Tara Swart, profesora del Instituto de Tecnología de Massachusetts, es especialmente importante ejercitar las áreas del cerebro que se usan con menos frecuencia, ¿no? Para esto, bueno, hay una sugerencia, ¿no? Obviamente la práctica, la lectura, el aprendizaje, aprender un nuevo idioma, aprender incluso hasta un nuevo instrumento, hasta hacer malabarismos. Es una forma de practicar, ¿no? De hacer que nuestro cerebro funcione constantemente y esto es muy, muy importante, ¿no? Entonces, no descuidemos, ¿no? Tenemos que utilizar nuestro cerebro para para mantener siempre un mejor aprendizaje. Otra cosa que es importante es sentarse derecho, ¿no? Lo que hemos podido observar a veces, ¿no? En lo que es el tema de la educación virtual, no quieren prender sus cámaras porque están en su cama, están echados, y esto se influye en el aprendizaje, ya que se ha comprobado, ¿no? Que una posición vertical aumenta los niveles de energía y mejora nuestro estado de ánimo en general.
Además, también se ha demostrado que aumenta nuestra confianza. ¿No? Aquí vemos, ¿no?, donde se han hecho estos pequeños estudios, y es importante, ¿no?, sentarse derecho, ¿no?, tener un lugar de aprendizaje, ¿no? Si bien en nuestras casas, ¿no?, ahora es nuestro lugar de aprendizaje, tenemos que hacer que sea lo más cómodo posible, ¿no?, en todos los aspectos, ¿no?, desde la iluminación, que estén igual, ¿no?, en un escritorio, o si están en la mesa de su casa, bien, pero siéntense en una silla, ¿no? No pasen sus clases en la cama o en el piso, o no sé, digamos, ¿no? Tenemos que, si queremos realmente que nuestro aprendizaje se concentre al 100%, tenemos que tener una buena postura. Otra cosa muy importante, ¿no?, que bueno, ¿no?, sí quiero decirlo a todos de manera general, pero específicamente a los jóvenes, es que alejen su celular al dormir. La neurocientífica Tara Swart, profesora, ¿no?, titular en el MIT, que se especializa en sueño y el cerebro, señala que el sistema de limpieza natural de nuestros cerebros requiere de 6 a 8 horas de sueño. Esto permite la limpieza de las neurotoxinas que con el tiempo pueden derivar en trastornos neurológicos como la demencia y la enfermedad del Alzheimer. Entonces, es muy importante el sueño para nuestro cerebro. Para cuidar nuestro cerebro tenemos que dormir, ¿no? Y necesitamos dormir de 6 a 8 horas. Esto es importante, ¿ya? Según el doctor Maiken, cuando dormimos lo suficiente en nuestro cerebro aparece un sistema líquido de limpieza denominado sistema glifático, que limpia nuestro cerebro de grandes cantidades de neurotoxinas. Entonces, como podemos observar, esto realmente es muy importante. Es importante el sueño. Tenemos que estar descansados para poder aprender. Incluso también se han hecho estudios de que si nosotros, luego de estudiar, descansamos, nuestro cerebro procesa y guarda de mejor manera la información que hemos tenido. Entonces sí es recomendable, ¿no?, estudiar antes de dormir. Lo que sí no es recomendable antes de dormir es mirar tu celular, y peor si la luz está apagada, ya que los teléfonos emiten una luz, ¿no? Los teléfonos, las tabletas, las computadoras afectan a nuestra capacidad de conciliar el sueño, ¿no?, ya que afectan la producción de la hormona melatonina, que se produce únicamente en la noche. Al encontrarnos en total oscuridad, ¿no?, al liberarse naturalmente durante la noche, el cuerpo dice que todavía no es hora de dormir. Entonces, si estamos en la oscuridad de noche solamente con la luz de nuestro celular, esto hace, ¿no?, que se genere lo que es el insomnio y que luego ya no puedas dormir. Y bueno, ¿no?, aquí igual hay un pequeño dibujito que a veces pasa, ¿no? Estamos con nuestro celular y ya no estamos usando obviamente nuestro cerebro consciente, sino lo hacemos de manera inconsciente, manejamos, vemos algunas cosas, pero esto sí afecta, ¿no?, y afecta bastante, ¿no? Antes de dormir, con la luz apagada, no miremos el celular, no veamos la tablet, la computadora, porque esto va a afectar en nuestro sueño, ¿ya? Y bueno, no solo eso, no solamente para cuidar nuestro cerebro, sino también sabemos que el no dormir lo necesario provoca ciertos comportamientos y problemas de salud complicados, ¿no?, como irritabilidad, problemas para poder concentrarnos, para prestar atención, problemas incluso hasta cardíacos, en cuestiones, ¿no?, de problemas de peso, obesidad e incluso dolores de cabeza y depresión. Así que la importancia del sueño, ¿no?, aparte de que nos va a ayudar, ¿no?, a cuidar nuestro cerebro, cuida todo nuestro cuerpo, ¿no? El sueño es muy importante. Hay que dormir. Y no es mentira, ¿no?, el tema de las excusas. No, es que tengo muchas cosas que hacer, cuando sabemos, ¿no?, claramente que pasamos más tiempo en el celular y que eso nos quita más horas al día que nuestro sueño. Entonces, enfoquémonos y durmamos lo suficiente, porque un cerebro descansado es un cerebro que trabaja mejor. Ahora vamos a ver un poquito de lo que es la teoría de la carga cognitiva.
dos premisas base de la teoría de la carga cognitiva. Una de ellas nos dice que hay un límite de cuánta nueva información puede el cerebro procesar a la vez. No podemos sobrecargar al cerebro tampoco, ¿no? Esto lo que hace, ¿no?, es generar estrés y incluso hace que nuestro cerebro bloquee ciertas condiciones del aprendizaje de manera inconsciente, ¿no? Porque igual que la computadora o que el celular, cuando lo sobrecargamos se cuelga, ¿no? Y justo en la parte más importante donde teníamos que guardar un archivo. Entonces lo mismo sucede con nuestro cerebro y no es bueno sobrecargar. Otra cosa importante que tenemos que tomar en cuenta es que sí no hay límites para cuánta información almacenada puede ser procesada a la vez, ¿ya? Sí podemos almacenar, ¿no?, información de manera ilimitada, ¿no?, si podemos decirlo así. Y eso también hay que tomarlo en cuenta. La teoría de la carga cognitiva señala que el proceso de aprendizaje se optimizará cuando está alineado con la arquitectura cognitiva humana. Entonces, dentro de lo que es la teoría de la carga cognitiva, es importante conocer bien estos conceptos, lo que es el concepto de la memoria del trabajo, la memoria a largo plazo, que son fundamentales para el aprendizaje del cerebro. Cuando veíamos en nuestro cerebro, al principio, la parte de que teníamos, ¿no?, el cerebro consciente y el cerebro inconsciente, entonces, dentro de nuestro cerebro consciente se encuentra lo que es la memoria de trabajo y la memoria a largo plazo. ¿Qué es la memoria de trabajo? La memoria de trabajo podemos decir que todo nuevo conocimiento es procesado por nuestra memoria de trabajo, que sí es limitada en la cantidad de información que puede procesar simultáneamente, ¿no? Como decíamos, en nuestro cerebro consciente, ¿no? De manera simultánea solamente podemos realizar un máximo de 4 tareas y para tener una concentración, ¿no?, solamente deberíamos realizar una sola cosa a la vez. Entonces, el sistema de memoria permite almacenar pequeñas cantidades de información por un breve periodo de tiempo. Es decir, ¿no?, que lo que almacenamos, esas 4 cosas, están en nuestro cerebro o en nuestra memoria de trabajo, pero solamente lo guarda por un periodo de tiempo. La memoria de trabajo es aquella que nos permite estar conscientes o presentes en lo que está pasando a nuestro alrededor, ¿no?, ya que agarremos conciencia, ¿no?, en las cosas que hacemos. Si se apaga, ¿no?, nuestra memoria de trabajo, es porque estamos trabajando de manera automática o inconsciente, ¿ya? Así que es necesario, ¿no?, utilizar lo que es nuestra memoria de trabajo de manera correcta, no hacer que ésta se apague, ¿no?, y trabajarlo de manera inconsciente cuando estamos hablando del aprendizaje, obviamente. Tenemos, ¿no?, con la memoria del trabajo es donde nosotros deberíamos utilizar, nuestra memoria de trabajo para las diferentes actividades que se realizan, ¿no?, dentro de lo que es el tema de la educación, el aprendizaje, en el aula, en las clases. ¿Por qué? Porque con esto al usar nuestra memoria de trabajo sí lo hacemos de manera consciente y podemos guardarlo, ¿no?, incluso en un periodo de tiempo. Porque a veces cuando aprendemos, ¿no?, con el cerebro inconsciente, decimos, pero he estudiado, ¿no? Y bueno, te puede servir por un periodo mucho más corto, ¿no? Estudian para el examen, pero ese no es el objetivo. El objetivo es que nosotros realicemos, ¿no?, nuestro trabajo realicemos el aprendizaje con la memoria de trabajo y que luego lo llevemos a la memoria a largo plazo, ¿no? La memoria a largo plazo es el sistema de memoria donde grandes cantidades de información son almacenados de forma semipermanente. Es decir, es como si fuera nuestro disco duro, ya de la computadora, nuestro
disco, ¿no?, de almacenamiento. Podríamos señalar que es nuestro archivo pasivo de la información, un gran almacén donde se encuentran registrados todas las cosas que conocemos. El cerebro almacena la información en la memoria a largo plazo en forma de esquemas, ¿no?, como vemos en esta pequeña gráfica de aquí, ¿no? Pero sí, ¿no?, hay una gran capacidad de guardar, ¿no?, todos estos recuerdos. Y esto es lo que nosotros tenemos que lograr alcanzar para un aprendizaje significativo. Hacer que todo lo que nosotros aprendamos, lo aprendamos con nuestra memoria de trabajo y pase a la memoria a largo plazo. Porque como decíamos, ¿no?, es más importante, lo que bien se aprende nunca se olvida, ¿no? Y obviamente eso es lo que queremos, ¿no?, que lo que aprendamos no sea solamente para el examen o para un momento, sino que sea algo que nos sirva para siempre. Entonces, ¿no?, nuestro cerebro, como decía, es muy parecido también a lo que es una computadora. Está la entrada, el procesamiento y la salida, ¿no? Dentro de la entrada vemos la percepción y la entrada de la información, ¿no?, todo lo que ingresa a nuestro cerebro. Luego pasa al procesamiento, ¿no?, lo que lo va a elaborar y ofrece una respuesta. Y por último, la salida, ¿no?, que es la salida de respuesta. En el proceso de aprendizaje, el cerebro primero debe ingresar la información o el conocimiento por uno de nuestros sentidos, ¿no? Todos tenemos, estos pueden ser, bueno, la vista, el oír, en el tema, ¿no?, de la lectura. Entonces recibimos o ingresa toda la información, todo el conocimiento a nuestro cerebro. De ahí pasa a la memoria a corto plazo, ¿no?, de manera inmediata. Y finalmente se transfiere a la memoria a largo plazo. Entonces el esquema más o menos sería de este tipo, ¿no? Tenemos la memoria sensorial, ¿no?, donde está la atención, la percepción, ¿no?, cuando estamos en la clase, estamos leyendo, estudiando, etc. Luego se pasa a la memoria de trabajo, que es nuestra memoria a corto plazo, que guarda el contenido, ¿no?, por un tiempo limitado, y luego debería pasar esta información a nuestra memoria a largo plazo. ¿Para qué? Para que se guarde de manera, ¿no?, permanente o semipermanente, ¿no?, cosa de que todo lo que lleguemos a aprender no nos olvidemos, ¿no? Esto es muy importante porque estamos a veces acostumbrados, ¿no?, a estudiar para el examen o solamente para el momento, ¿no? Y de la memoria a corto plazo ya no la llevamos los conocimientos a la memoria a largo plazo, ¿no? Pero sí lo podemos hacer siempre y cuando, ¿no?, utilicemos nuestra memoria de trabajo, estemos concentrados y practiquemos, ¿ya? Esos son lo que va a hacer que todo lo que hemos aprendido se vaya a nuestra memoria a largo plazo. Dentro de la teoría de la carga cognitiva, bueno, tenemos tres diferentes tipos de carga: la intrínseca, la extrínseca y la pertinente. La suma de las tres formaría una carga cognitiva total, ¿ya? Y dentro de la teoría, ¿no?, de la carga cognitiva está, como hemos dicho, si queremos conocer qué es la carga intrínseca, tiene relación con la dificultad de lo que se está tratando de aprender. Estos dos factores en esta carga son la complejidad del contenido a aprender y el conocimiento previo del estudiante. Entonces, esta carga intrínseca es lo que nosotros tenemos que tratar de procesar de mejor forma, ya que la carga extrínseca, tal como dice aquí, se enfoca como en el contenido que se enseña, ¿no? Los investigadores señalan que esta carga extrínseca no siempre ocasiona un aprendizaje. Esto implica que puede convertirse en una carga mala, porque puede no aportar nada en el aprendizaje. Un diseño efectivo de una sesión de clases buscará minimizar la carga extrínseca para
para liberar recursos del cerebro para la memoria de trabajo. Y también tenemos la carga pertinente, que se relaciona con la carga impuesta a la memoria de trabajo por el proceso de aprendizaje, ¿no? El proceso de procesar la información y transferirla a la memoria a largo plazo. Entonces, ¿qué pasa si nosotros excedemos estas dos cargas de trabajo? Si excedemos la carga intrínseca y extrínseca, sobrecarga la memoria de trabajo y hace, ¿no?, como les decía hace un momento, que se sobrecaliente nuestro cerebro y que ya no logremos comprender lo realmente importante. Entonces, a veces llenamos nuestro cerebro con tantas cosas que no valen la pena, ¿no?, que hacemos que se sobrecargue esta y bueno, no saturamos lo que es la memoria del trabajo. Y esto es muy importante, ¿no?, donde todos tenemos que tomar en cuenta, ¿no?, desde también en lo que es el tema del aprendizaje y también de forma general, ¿no? Imagínense, deberíamos enfocarnos, ¿no?, en aumentar la carga cognitiva intrínseca y disminuir la carga cognitiva extrínseca, ¿no? Y de esa manera vamos a hacer, ¿no?, que nuestro cerebro no se sobrecargue y que trabaje de manera óptima, ¿no? Y esto enfocado en dos partes, ¿no?, de manera general en el aprendizaje, ¿no?, de cada uno de los estudiantes. En carga extrínseca estamos viendo cuando aprendemos cosas que no tienen nada que ver con el avance, ¿no? He visto a veces uno estudia, están estudiando viendo tele, el internet, con videos, haciendo TikToks, etcétera, y también escuchando música, ¿no? Y están más concentrados en cantar, ¿no?, la letra y repetir cosas que no tienen sentido, ¿no?, en vez de enfocarse en lo que realmente tiene sentido, ¿no?, que es el aprendizaje y los contenidos que deberían estar. Otra cosa también, ¿no?, también para mis queridos colegas, a veces nos enfocamos tanto en la parte de teoría, ¿no?, y cargamos tanto los contenidos, ¿no?, queremos lograr cumplir, ¿no?, con el avance de toda la asignatura, que no enfocamos, ¿no?, en lo que realmente importa. Y esto, ¿no?, va a afectar a lo que es el aprendizaje, ¿no?, de los estudiantes. Entonces, en este sentido, tenemos, ¿no?, que hacer un balance, ¿no?, y hacer que nuestra carga intrínseca sea mayor a la carga extrínseca para el aprendizaje. Entonces, sí, concentrémonos más y demos más énfasis a lo que realmente importa para que nuestro cerebro no se sobrecaliente y, bueno, no tome más importancia la carga extrínseca o las cosas que no interesan que las que realmente interesan. Entonces, como veíamos, ¿no?, acá no hagamos, ¿no?, que nuestro cerebro se sobrecaliente, más al contrario, tratemos, ¿no?, de que la información, ¿no?, que vayamos a procesar también se vaya luego a la carga pertinente a lo que es nuestra memoria a largo plazo, ¿no? Como decía, una parte muy importante, ¿no?, es el tema de poder comprender, ¿no?, cómo funciona nuestro cerebro, cuidarlo, trabajarlo y tomar en cuenta estos aspectos, ¿no?, de la carga cognitiva, ya que sí es verdad, nuestro cerebro no tiene límites para el aprendizaje, pero hay que saber, ¿no?, que es importante que para el procesamiento, ¿no?, de las tareas de manera paralela, sí es necesario, ¿no?, tener en cuenta ciertos aspectos. Entonces, bueno, esto referente a lo que es la teoría de la carga cognitiva y cómo funciona nuestro cerebro. Es importante, ¿no?, que todos los conocimientos, ¿no?, que hemos logrado adquirir o que adquirimos en el aprendizaje se vayan a nuestra memoria a largo plazo, que practiquemos, que cuidemos nuestro cerebro, que sepamos también cómo este funciona para poder comprender más, que trabajemos bien, ¿no?, con nuestra memoria, ¿no?, también la memoria de trabajo. El tema de la concentración es importante, ¿no? Muchas veces cuando nosotros aprendemos nos cuesta mucho concentrarnos, ¿no? Había dicho que hay estudios que los adolescentes
tienen un rango de concentración de máximo de 20 minutos. Entonces, hagamos, ¿no?, lo posible para captar la atención a lo que realmente importa, ¿no? Ciertas actividades, también nosotros mismos, ¿no?, en el momento de estudiar, tenemos que ver las alternativas, ¿no?, que hagan que nos podamos concentrar y redireccionar a lo que realmente importa, ¿no? Sí, hay muchas cosas que están a nuestro alrededor que hacen que nuestra concentración se disperse, ¿no? Pero podemos volver, ¿no?, a concentrarnos. Entonces, tomemos también en cuenta ese aspecto. Y el ambiente, hasta la posición, la alimentación, el tema de lo físico, ¿no?, de las actividades físicas, el ejercicio, etcétera. Todo esto, ¿no?, nos va a ayudar, el dormir bien, ¿no?, nos va a ayudar a tener un mejor aprendizaje, ¿no? Y es importante que lo conozcamos y que lo tomemos en práctica, ¿ya? Como les dije al principio, hagamos que nuestra mentalidad cambie, ¿no? Cambiemos de mentalidad, de lo que era nuestra mentalidad fija, que se vuelva a una mentalidad de crecimiento, ¿ya? Eso es importante, ¿no? Cambiar nuestra mentalidad para tener un mejor aprendizaje. Bueno, eso sería todo. Vamos a concluir con la presentación, ¿no? Agradeciendo, ¿no?, a la universidad por esta oportunidad que me ha brindado de poder dar esta pequeña charla, que espero, ¿no?, que les haya servido a todos, ¿no?, porque es importante, ¿no?, para poder tener un mejor conocimiento, hacer, ¿no?, conocer a nuestro cerebro, cambiar la mentalidad y darle, ¿no?, todas las opciones para que esté y cuidarlo, ¿no?, cuidarlo y así tener un aprendizaje significativo. Muchas gracias.